Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Hola mis hermanos, te habla tu hermano y amigo Training del Rosario, y en esta sección de Un Solo Evangelio vamos a leer y a contemplar el Evangelio que está tomado del día de hoy, 20 de octubre, y está tomado del evangelista San Lucas capítulo 12, versículo del 1 al 7. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esto, habiéndose reunido miles y miles de personas hasta pisarse unos a otros, se puso a decir primeramente a sus discípulos: Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de conocerse. Porque cuando dijisteis en la oscuridad, será oído a la luz, y lo que hablasteis en voz baja en las habitaciones privadas será proclamado desde los terrados. Os digo a vosotros, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer más. Os diré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de matar tiene poder para arrojar a la gehenna. Si os lo repito, temed a ese. No se venden 5 pajarillos por 2 haces, pues bien, de ninguno de ellos se olvida Dios. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, valéis más que muchos pajarillos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. En esto, estamos en el camino de Jesús hacia Jerusalén, que la iglesia vuelve a recorrer en el periodo que se extiende desde su partida hasta su regreso. Lo que le sucedió a él en ese tiempo, corazón de todo tiempo, es lo que le sucederá a su iglesia después. Más que comenzar con las palabras en esto, se puede decir en medio de estos hechos. No se trata de un tiempo vacío, sino de hechos precisos en los cuales se cumple el designio de Dios. Estos hechos son la ira, las provocaciones, las acechanzas y las trampas de sus enemigos que acaban de nombrarse. Por aquí pasa el camino. Miles y miles. La hostilidad y las dificultades no bloquean la misión. Aún más, así como de la cruz brota la resurrección, así también de la persecución brota la misión. Estos miles de personas son la prefiguración de los discípulos futuros, fruto abundante del grano de trigo que muere. También estos miles están llamados junto con los discípulos a escuchar al Señor que les dice cómo han de vivir en este tiempo, hasta pisarse unos a otros. Es extraño y preocupante. Esto de pisarse entre los discípulos es el motivo de las palabras de Jesús. Se trata de poner en guardia para que entre ellos no suceda precisamente lo que está sucediendo. Primeramente a sus discípulos. El discípulo se dirige principalmente a los discípulos. Ellos están llamados a discernir bien entre tinieblas y luz y a comprender que los ayes dirigidos a los fariseos valen ante todo para ellos. Siempre existe para ellos la acechanza de la misma levadura. Hipocresía. Hipocresía viene de hipócrita, que es el protagonista del coro en el teatro griego. Es la palabra que expresa en síntesis los males denunciados por Jesús en la casa del fariseo. En su raíz está la hipocresía, que es el protagonismo. Sobre el rostro de los hijos de Dios existe esta máscara que impide reconocerse como criaturas suyas y decir Abba. Se llama levadura porque es principio de corrupción y un poco de levadura fermenta toda la masa. El creyente, aunque ha sido salvado, siempre sigue siendo portador de pecado. Nuestra carne, con sus limitaciones y sus temores, es un combustible suficiente para alimentarlo. La hipocresía que no nos hace aceptar nuestra condición como criaturas es el carburante. El discípulo tendrá otra levadura, no el miedo a la muerte, sino el temor de Dios. Nada hay encubierto.
La hipocresía consiste en esconder como Adán la propia desnudez, porque no conoce a Dios y no se acepta como hijo suyo. Por eso el reino vendrá cuando lo exterior sea como el interior. Jesús vino a quitar del hombre los velos de la mentira y a devolverlo a su verdad como hijo amado infinitamente por la misericordia del Padre. Mientras el protagonismo se sirve de máscaras para esconderse y dominar, el discípulo está llamado a la transparencia y a la sencillez. Porque, ¿cuánto dijeron en la oscuridad? Se incluye también todo lo que sea lenguaje doble, indispensable para salir vencedores en toda relación de fuerza. El discípulo debe estar impregnado de la palabra de la verdad hasta en lo íntimo de su corazón, sin disonancia entre lo que está en lo profundo y lo que quiere aparecer al exterior, en una coherencia perfecta entre lo que es y lo que se dice. El que no oculta lo que es ya ha vencido en su raíz la hipocresía. Amigos míos, recuerda a San Juan capítulo 15, versículo 14 siguiente. La amistad encuentra o hace iguales. Jesús hizo a sus discípulos iguales a Él porque les ha revelado cómo han de llegar a ser hijos del Altísimo. El motivo por el cual no hay que tenerle miedo a la muerte es porque nos llama amigos a aquel que murió y resucitó por nosotros. No teman. Jesús lo repite 5 veces en este pasaje. El miedo fundamental que hay que vencer es el de la muerte, con la cual Satanás domina el mundo. Viene de la mentira acerca de Dios que le impide al hombre aceptarse como criatura suya. Por eso hace de sí mismo el absoluto. Matan el cuerpo. El que convierte a sí mismo y su vida en algo absoluto hace todo lo posible para salvar su pellejo. No puede dejar de ser egoísta. No tendría sentido perder lo que se considera como valor absoluto por ningún motivo. El hombre teme más que todo que maten el cuerpo. Para quedar libre de este temor es necesario tener un valor mayor y temer perder este. Les mostraré a quién deben temer. Principio de la sabiduría es el temor del Señor. Temer a Dios significa tener en cuenta en la organización de la propia vida que Dios es Dios y solo Él, y no querer perderlo porque Él es la vida. El hombre no puede dejar de temer, así como no puede dejar de desear, porque es criatura y por consiguiente es necesidad. Así como desea el sí, así también teme el no. Pero como lo que teme viene a ser su Dios y Señor de su vida, si no quiere hacer de la muerte su Dios y su Señor, que tema solamente a Dios como Señor de su vida. El temor de Dios hace al hombre libre y capaz de discernimiento. Jena. El hombre que teme la muerte y quiere salvarse a toda costa, destruye su verdad como hombre, imagen de aquel Dios que es amor. Da muerte a la propia vida y la arroja lejos de sí como basura. La Gehenna es el valle de Hinnom, donde antiguamente se sacrificaban vidas humanas a Moloch y donde Israel quedaba los desechos. Por eso allí siempre ardía el fuego. Fracasar en cuanto a la propia finalidad es la posibilidad trágica del hombre. Toda la tradición cristiana habla del infierno, no para aterrorizar al hombre, sino para hacerlo consciente del mal que hace al seguir como guía el miedo a la muerte. Ella es siempre mala consejera, mientras sugiere que se busca toda prisna de vida, hace caer en el egoísmo que la destruye en su raíz. El miedo al infierno no debe llevar a tenerle miedo a Dios, sino al mal que nos aparta de Él. Aquí en concreto se dice que hay que temer más el juicio de Dios que el de los hombres. 5 pajarillos por 2 haces. El temor deriva de la conciencia de nuestra pequeñez y de nuestro escaso valor. Pero Dios es amor y el amor cuida incluso de las pequeñeces. Podemos tener confianza en Él precisamente porque somos insignificantes. Jesús dice que no hemos de olvidar en concreto que Dios nos ama. Su ternura se expande sobre todas las obras.
Él no es insensible ni siquiera a las crías de los cuervos cuando chillan, hasta los cabellos. El cabello es la parte menos importante del cuerpo del hombre. Se puede cortar sin que uno se dé cuenta y sin causarle daño alguno. Aquel que cuida de todo, todo lo conoce, incluso cada uno de nuestros cabellos contados como las estrellas del cielo. Esta es una señal de su amor. Nuestro valor es en realidad infinito como su amor hacia nosotros. Valemos más que la vida de su Hijo, valemos como la sangre de Cristo. Desde el principio hay una valoración enorme del hombre ante los ojos de Dios, el cual todo era muy bueno. El temor de Dios, el temor del Señor, se basa en este amor excesivo que Dios tiene hacia nosotros y es una vibración nuestra frente a su corazón. Es principio de sabiduría porque nos da a conocer nuestra verdad y nos libera de todo miedo. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.